Muy bien, el tema que vamos a ver está muy relacionado con el teorema de Pitágoras. Simplemente que ahora vamos a poner el teorema de Pitágoras a ver cómo funciona con el plano cartesiano. Recordemos que un plano cartesiano es aquel que involucra dos ejes. Tenemos el eje Y y el eje X. Debemos recordar que en el eje X tenemos números positivos y números negativos, siempre así, de este mismo lado. El lado derecho los positivos y el lado izquierdo los negativos, ¿okay? El centro es 0. Y Y sería para arriba tenemos los positivos y para abajo los negativos, ahí hasta el infinito. ¿Okay? Entonces otra cosa que debemos recordar que es muy importante cuando hablamos de coordenadas de plano cartesiano son los puntos. Un punto siempre va a estar conformado por dos numeritos, la X y la Y. Eso quiere decir que si yo tengo este punto, por ejemplo 2, menos 3, significa que el 2 está en X y el menos 3 es la Y, ¿ok? O está en el eje de la Y. Si yo tengo menos 1, sería menos 1 en X y 4 en Y. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero colocar esos puntos aquí en el plano cartesiano? Vean, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, el 2, vean que el 2 está en X, entonces yo busco el 2 en X, ¿ok? Estaría aquí, ¿sí? No puedo ir de este lado porque aquí sería menos 2. 2 positivo está aquí, en X, ¿verdad? Ahora, menos 3 en Y. Recuerden que los negativos en Y están abajo, entonces sería menos 3. Entonces yo lo que voy a hacer es trazar la línea, tanto del 2 y del menos 3, y donde se unan esas dos líneas yo coloco mi punto. ¿Okay? Ahora, si yo quiero colocar menos 1,4, menos 1 en X, no puede estar aquí, ¿verdad? Porque aquí están los positivos, entonces me voy al otro lado. Aquí está menos 1 y 4 en Y, ahora debo ir para arriba. Entonces voy a trazar mi línea, tanto la del menos 1 como la del 4, y donde se junten esas dos líneas, ahí yo coloco mi punto. Ahora, vamos a tener esta fórmula que nos sirve para encontrar la distancia entre dos puntos, ¿ok? Entre dos puntos colocados. Si yo trazo una línea de este punto a este punto, entonces esta fórmula me ayuda a saber cuál es la distancia entre esos dos puntos, cuánto mide esa línea recta. Entonces, hay dos maneras de utilizar el teorema de Pitágoras, o dos maneras de saber cuál es la distancia entre esos dos puntos. Entonces, primero vamos a ver la manera en la que utilizamos esta formulita, ¿ok? Entonces vamos a poner que el punto A, ¿okay? Recuerden que aquí A y B es simplemente algo general, es una fórmula, entonces, pero aquí puede ser cualquier número. En este caso vamos a poner el punto A, que va a ser menos 2,5, ¿okay? Y vamos a poner el punto B, que el punto B va a ser 1, menos 2. Okay, entonces lo primero que vamos a realizar aquí es colocar quién es x2, quién es x1, okay. ¿Cómo se ve eso yo? Okay. Recuerden que cada punto es una x y una y, siempre en ese orden. Entonces como está de primero, le voy a poner que este es x1 y entonces este sería y1. Como es mi segundo punto, sería x2 y y2. Así de fácil. Ahora voy a seguir la fórmula. Okay, me dice que la distancia entre A y B es igual a raíz cuadrada. Bueno, debería ir un poco más recta, pero bueno. Entonces ahora vamos a buscar x2. ¿Quién es x2? 1. 1. Aquí hay un menos de la fórmula, coloco un menos de la fórmula. Y ahora dice x1. ¿Okay? X1 es menos 2, entonces coloco otro 2 aquí. A la 2. ¿Okay? Ahí dice a la 2. Ahora aquí dice más. Entonces dice y2. Y2 es que sería menos 2. Menos de la fórmula. Y y1, que y1 entonces sería 5. Y lo elevo a la 2. Ok, entonces aquí, vean que lo que vamos a ir resolviendo aquí adentro es muy sencillito. 1 menos menos 2. Recuerden que 2 menos seguido se convierte en un más. Esto significa que esto sería 1 más 2, sería 3 a la 2. Más menos 2 menos 5, signos iguales, se suman y se deja el mismo signo, entonces quedaría menos 7 a la 2. Si yo coloco eso
en nuestra amiga la calculadora, para ahorrarnos un poquito de tiempo, eso nos da raíz de 58. Si lo quiero poner en numeritos, ya que es una distancia, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí 7,6. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplito, igual con los puntos. Vamos a colocarle a la letra L, para que ustedes vean que no pasa nada si es otra letra. Entonces sería el punto L es menos 1, menos 5, y el punto M dice que va a ser 1,3. 1,3. Listo, ahora vamos a aplicar nuestra formulita, pero antes, si se le hace fácil, si se le hace más fácil, entonces colóquele esto: x1, y1, x2, y2. ¿Okay? Ahora vamos a aplicar la regla. Vea que aquí dice AB, no importa si son otras letras, ¿ok? Eso lo único que significa es la distancia entre el punto A y el punto B. Entonces aquí nosotros, si queremos, le podemos poner la distancia entre el punto L y M. ¿Sí? No pasa nada, eso no hay ningún problema. Ahora vamos a colocar nuestra raíz. Entonces sería x2, aquí está, que sería 1, menos de la fórmula x1. x1 es menos 1, a la 2. Ahora más de la fórmula. Y ahora aquí sería y2, que sería 3, menos de la fórmula, y menos 5, a la 2. Vamos a simplificar esto un poquito, que esto sería 1 menos menos 1, que sería 1 más 1, que sería 2 a la 2, más 3 menos menos 5, o sea 3 más 5 sería 8 a la 2. Ok, si eso lo colocamos en nuestro cálculo, eso nos va a dar 2 raíz de 17, o 8,2. ¿Qué significa esto que hicimos aquí y aquí? Significa que la distancia, si yo colocara esos puntos en un plano cartesiano, la distancia entre ese y este punto, en este caso entre este y este punto, sería de 8,2, ya sea centímetros o lo que sea, ¿verdad? Es lo que estemos hablando. Aquí la distancia entre el punto A y el punto B, si los colocáramos en un plano cartesiano, sería de raíz de 58 o 7,6. Ahora, la otra manera en que puede darse este tipo de ejercicios es de la siguiente manera: que nos den un plano cartesiano en el que ya están colocados los puntos. Entonces yo voy a poner aquí, voy a hacer mi escala, vamos a llegar hasta 4, entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, y aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, para arriba 1, 2, 3, 4, ¿okay? Y entonces para abajo tendríamos las negativas: menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y ahí hasta el infinito. Okay. Entonces nos dan 2 puntos, y los puntos están aquí, sería menos 3,3, eso significa que eso estaría como por aquí, ¿sí? Menos 3 en X y 3 en Y. Y el otro nos lo dan en 2, menos 3, eso sería 2 en X y hasta el menos 3 en Y. ¿Okay? Y aquí donde se juntan, ahí es donde yo coloco mi punto. Ahora, digamos que nos dan esto y nos dicen: encuentre la distancia entre este punto y este punto. Puede que le hayan puesto letras, por ejemplo, entre el punto B y el punto D, por ejemplo. Entonces, que encontremos la distancia entre esos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vean lo que podemos hacer. Podemos trazar una línea. Vamos a ver si me queda recta. Que vamos a trazar una línea de B a D. ¿Okay? Y ahora vamos a trazar otra línea de tal manera que nos quede un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ups. Ok, aquí sería, hacerlo para acá. Ok. Ok.
ven que se me forma el triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto. Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente, vamos a ir dando brinquitos de un número a otro. Ok, entonces cada vez que lleguemos a un nuevo número, lo contamos. Ok, nos vamos a fijar, si yo voy a contar este de aquí, pues entonces me fijo en el eje de las X. Entonces aquí empezamos en menos 3, ¿verdad? Entonces pasamos a menos 2, cuento 1. Pasamos a menos 1, 2. Llegamos a 0, 3. Llegamos a 1, 4. Llegamos a 2, 5. Eso quiere decir que este de aquí abajo mide 5. Ahora vamos a medir el que está de manera vertical. Entonces ahora nos vamos a fijar en las marquitas del eje Y, ¿sí? ¿Okay? En la vertical. Entonces empezamos aquí. Entonces estamos en menos 3, ¿ok? Vamos a menos 2, 1. Llegamos a menos 1, 2. Llegamos a 0, 3. Llegamos a 1, 4. Llegamos a 2, 5. Y llegamos a 3, 6. Significa que este de aquí mide 6. Si a usted se le será más fácil, entonces lo puede sacar, ¿ok? Y entonces vean que tenemos un triángulo en el que este lado mide 6 y este 5. Y nos piden la distancia entre este punto y este punto. Vean que aquí es encontrar una hipotenusa. Entonces podemos utilizar Pitágoras. Okay, entonces aquí sería, como andamos buscando una hipotenusa, entonces yo coloco X es igual y voy a sumar. Recuerden que aquí adentro suma, entonces yo pongo sería 6 a la 2, ¿verdad? Este cateto, 6 a la 2, más, ¿verdad? Esa es la fórmula, más 5 a la 2. Lo colocamos en nuestra amiga la calculadora para ahorrarnos tiempo. Y eso nos da raíz de 61 o 7,8. Listo. Vamos a hacer otro. Aquí nos dan, por ejemplo, en otro plano cartesiano. Y entonces nos dicen que vamos a hacer primero las marquitas. 1, 2, 3. Vamos a hacer aquí 1, 2, 3. Aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ok, entonces nuestros puntos, los que nos han dado, están en 1,2, okay, que sería 1 en X y 2 en Y. Eso significa que esto estaría como por aquí. Okay, este es mi punto. Y el otro punto que nos dan estaría en menos 2, menos 2. Eso significa que sería menos 2 en X y menos 2 en Y. Entonces esto sería aquí. Aquí donde se juntan, ¿verdad? Ok, listo. Esos son los dos puntos que nos dan. Digamos que así está el ejercicio. Ok, nos los dan y me dicen que encuentre la distancia entre esos dos puntos. Entonces lo primero que yo voy a hacer es trazar una línea, okay, entre esos dos puntos. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de formar un triángulo rectángulo. Eso quiere decir que tenga un ángulo recto. Okay, y ahora vamos a contar. Okay, entonces vamos a contar este de aquí abajito. Okay, vean que empezamos en menos 2. Entonces cada vez que caigamos en un nuevo número, fijándonos aquí arriba, ¿verdad? En el eje X, entonces contamos. Aquí sería de menos 2 a menos 1. Ahí iría 1, 2, 3. Ok, ese de ahí abajo mide 3. Que voy a ir dibujando aquí nuestro triangulito, porque a veces cuando lo sacamos como que se nos hace más fácil, ¿verdad? Entonces este sería 3. Y este de aquí vamos a medirlo. Ok, estamos en menos 2. Caemos a menos 1. 1. Aquí damos un salto mortal porque yo lo hice muy alejado. Entonces ya vamos 2, ¿verdad? 3 y 4. Este mide 4. ¿Listo? Entonces vean que vamos a buscar la hipotenusa. Entonces vamos a buscar la hipotenusa con Pitágoras, que sería sumar los dos catetos, ¿verdad? Elevados a la 2. Entonces sería cateto 4 a la 2 más el otro cateto 3 a la 2. Esto nos va a dar igual a 5. ¿Ok? Y así lo utilizaríamos. Entonces, no importa si nos dan un plano cartesiano, podemos utilizar esta formulita, como lo hicimos aquí con los puntos, o si ya nos dan los puntos colocados en una gráfica,
¿ok? Nos dan las coordenadas ya, los puntitos ya puestos, entonces podemos ir contando manualmente.